Bueno, mi nombre es Laura Margarita Ochoa Fernández. Yo soy enfermera, candidata a magíster en salud pública y les voy a presentar, bueno, oriunda de Santander de Quilichao, y por ende les voy a presentar el proyecto que hemos constituido en el grupo 5 junto con mi compañera María Alejandra González Bedoya. Quisiera saber, ¿ya se ve la pantalla? Sí, ya se ve. Sí. Bueno, muy bien. Como lo mencionaba ahora nuestra docente, nuestro proyecto es una implementación de estrategia. Ay, qué pena. Bueno, qué pena con el ruido, sino que parece que los vecinos están haciendo algo en la casa del segundo piso y ya voy a hablar con ellos para que nos colaboren con el primero. Como lo mencionaba la docente, el proyecto se denomina implementación de una estrategia para fortalecer la cobertura de los programas de salud sexual y reproductiva para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en áreas rurales del municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca. Muy bien. Como para iniciar un poco y contextualizarnos un poco sobre el proyecto, pero además sobre la situación problema, tenemos que tener en cuenta que Colombia está dentro de una tasa específica de fecundidad de mujeres de 15 a 19 años en países de América Latina y el Caribe, en la tasa más alta comparativamente. De ahí entonces poder revisar que, por ejemplo, esto, como sabemos, tiene una conexión directa con la pobreza multidimensional, y el departamento del Cauca está en el perfil medio-bajo cuando hablamos de la calificación de los indicadores de pobreza multidimensional. Cosas que según uno de los objetivos del desarrollo sostenible están altamente relacionados. De igual manera, según la encuesta nacional de demografía y salud, se ha identificado que las mujeres rurales tienen 4% menos acceso a los servicios en anticoncepción. El municipio de Santander de Quilichao hace parte del departamento del Cauca, como podemos evidenciar, es decir, hace parte de toda esta situación problemática en torno a las brechas de inequidad existentes. Y en el municipio de Santander, de tan solo 8 IPS que están prestando servicios de salud, solo 2 llegan a generar servicios de atención en el área rural. El resto se concentra en la parte de la cabecera poblacional. Esto genera entonces claramente una brecha en términos del acceso a servicios de salud en las zonas rurales, específicamente hablando servicios de salud sexual y reproductiva, mostrando que Santander de Quilichao es uno de los municipios más afectados del departamento del Cauca por la situación del embarazo en adolescentes. Muy bien, ¿qué trabajamos nosotros en el marco del árbol de problemas? Básicamente nosotros identificamos que nuestro problema está centrado en las dificultades de acceso que tiene la población rural para los servicios de salud sexual y reproductiva. Esto entonces podemos definir lo que es multicausal. Una de las causas que estudiamos y que analizamos como grupo era la dispersión geográfica existente en la ruralidad colombiana, que sigue siendo una realidad para el municipio de Santander de Quilichao. La baja oferta de los servicios en las zonas rurales, que como acabamos de verlo, es una realidad en nuestro municipio. La idiosincrasia, entendiéndose prácticamente por las creencias, prácticas y culturas propias de la gente y sus territorios. Y la articulación intersectorial inefectiva. Hay muchas instancias de articulación intersectorial, sin embargo, no hay efectividad en ellas. ¿Esto qué dificultades nos genera? ¿Qué problemas nos trae? Pues claramente hablamos del embarazo en adolescentes como nuestro problema central, conectados a los objetivos del desarrollo sostenible, pero con ello tenemos riesgos de transmisión sexual incrementada, de enfermedad de transmisión sexual incrementada, sexarca a temprana edad, aborto inseguro, disfuncionalidad familiar asociada directamente a ese embarazo en adolescente, violencias basadas en género, que diferentes estudios ya han determinado que el embarazo en adolescentes se encuentra en el marco de las violencias basadas en género en países en desarrollo como lo es Colombia, el riesgo de la mortalidad materno-perinatal incrementada y el abandono escolar asociado a las problemáticas sentidas en acceso a servicios de salud. ¿Qué población objeto hace parte, digamos, de nuestro proyecto? Lo definimos como población directa e indirecta, porque nuestro proyecto está enfocado en la institucionalidad. Entonces, en la institucionalidad y en los mecanismos existentes de articulación entre la institución y las comunidades.
Entonces hablamos principalmente de las instituciones prestadoras de servicios de salud, las instancias de articulación intersectorial en donde configuran diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales, y además los mecanismos de participación, que son diferentes en cada municipio. No están solo las ligas de usuarios, no están solo los COECON, sino también los mecanismos propios de los territorios que surgen de la organización comunitaria de base. Y de forma indirecta consideramos que están incluidos ahí niños, niñas, adolescentes y jóvenes, porque finalmente es nuestra población a objeto de cuidado en el marco de este proyecto. Muy bien, cuando vamos a hablar de los efectos, ¿cuáles son los efectos que nosotros deseamos que se alcance con nuestro proyecto? Pues digamos, esto centrado específicamente en la población de adolescentes y jóvenes del área rural del municipio que se seleccionaría, claramente porque el municipio es 53% rural. Sería llegar a concordar con la institucionalidad según la oferta existente, cuál sería la población a intervenir. Tenemos reducir la mortalidad materno-perinatal en adolescentes y jóvenes, reducir el abandono escolar generado por estas causas, disminuir el contagio de las IPS en esta población, reducir claramente la tasa de embarazo en adolescentes y reducir las violencias basadas en género. Muy bien, dentro de los objetivos nosotros dejamos como un objetivo general incrementar la cobertura de programas de salud sexual y reproductiva para niños, niñas, adolescentes, jóvenes en áreas rurales del municipio. Y definimos 3 objetivos específicos. El primero es fortalecer los mecanismos de acceso que hoy existen para los servicios de salud sexual y reproductiva. 2, implementar el enfoque diferencial partiendo de esa problemática de la idiosincrasia de las prácticas propias del territorio, pues es necesario pensarnos en el enfoque diferencial para que las IPS mejoren esa oferta institucional existente. Y finalmente establecer una estrategia de articulación intersectorial municipal, esto teniéndose en cuenta que los problemas en salud sexual y reproductiva no son solo del sector salud y debe involucrarse de forma transsectorial inclusive. Como por términos de tiempo y por la situación, nosotros nos pedían que priorizáramos 2 actividades y un objetivo, entonces vamos a hablar un poco del objetivo de implementar el enfoque diferencial en las IPS de nivel 1 del municipio. El primero es realizar un diagnóstico, la primera actividad, realizar un diagnóstico de la implementación del enfoque diferencial. Hicimos un énfasis en étnico porque aquí la población, el 50% se caracteriza de forma étnica, sea afro o indígena, en programas de salud sexual y reproductiva en las IPS del municipio. Qué pena, se nos fue ahí un error en la segunda actividad, pero básicamente después de ese diagnóstico lo que queremos hacer es un plan de acción por cada IPS del municipio. Como les dijimos, son 8 IPS. Entonces, primero queremos ir IPS por IPS a trabajar cuál es la situación diagnóstica, aplicar un instrumento existente para saber qué tanto se ha abordado el enfoque diferencial en la IPS. Con base a ese diagnóstico, poder construir un plan de acción para potencializar lo existente o empezar de cero si es necesario. ¿Cuál es nuestra meta? Que el 50% al menos de estas IPS cuenten con un plan de acción implementado de enfoque diferencial. Y el indicador que vamos a tener, pues, es el número de IPS de enfoque diferencial en el proceso de implementación, que para cumplir esa meta estaríamos hablando de 4 IPS. Aquí tuvimos muchas discusiones en torno a las dificultades que podemos evidenciar en la voluntad institucional de las IPS para trabajar el enfoque diferencial desde el sentido mismo que se le dé dar. Muy bien, en términos de cronograma, este objetivo nosotros lo planteamos a cumplir durante 6 meses, principalmente. Lo que tiene que ver con el diagnóstico, dijimos que primero pues hay que presentar el proyecto a las IPS buscando hacer gestión y cabildeo. Eso hacerlo durante el primer mes. Cada IPS debe comprometerse entregando un referente al proyecto. Después de eso podemos ir con ese referente a aplicar el diagnóstico en cada IPS, que nos dé información y nos pueda orientar. Para eso estaríamos en el mes 2 y 3. Presentar informe al equipo gerencial, es decir, volver a la IPS para hablar con los tomadores de decisión y presentar el informe IPS por IPS para que entiendan cuál es su estado actual y con base a eso hacia dónde deben caminar. Eso sería en el mes 3. Y para la actividad que es establecer el plan de acción, pues primero tenemos que diseñar el plan de acción por IPS, estaremos hablando de 8 planes de acción. Esto se realizaría en el mes número 4, teniendo en cuenta que el diagnóstico ya nos genera las líneas de acción inmediatamente, digamos, la estructura de la lista. Realizar asistencia técnica para la implementación es poder darle acompañamiento a las IPS para que lo arranquen, no solamente que quede un documento escrito para que no sea un saludo a la bandera. Eso sería durante el mes 5 y 6,
y de la mano de realizar esta asistencia técnica, monitorear la implementación del plan. Entonces, hacer un plan de monitoreo del plan y poder generar alertas a la entidad territorial, a las EAPBs y a las IPS en términos de no cumplimiento de las mismas. Muy bien, cuando vamos a hablar de presupuesto, digamos que la matriz de presupuesto que nosotros desarrollamos es un poquito amplia, por eso quisimos como resumirlo en términos de poderse comprender qué es lo que necesitamos y es por actividad. Aquí para poder entender lo que colocamos es de las tres cosas, aquí se requiere de talento humano, compras y logística, digamos que son los ejes estructurales grandes de nuestro presupuesto. Teniendo en cuenta que los espacios logísticos propiamente se pueden gestionar a nivel territorial y esto sería un ahorro para el presupuesto del proyecto. Entonces, en cada actividad, básicamente, como pueden observar, excepto en la segunda actividad, no se requiere, en la segunda subactividad no se requiere recurso porque ya es parte del trabajo que deben hacer las IPS que se entregan en el referente. De resto, tan solo en dos actividades requeriríamos refrigerios, que se proyecta un presupuesto de refrigerios alrededor de 5.000 pesos el refrigerio, según el mercado actual, el estudio de mercado que se hizo en el municipio, con un trabajo de alrededor de 20 personas por reunión. Entonces, digamos que con base a eso se generó en esas dos actividades refrigerios porque involucra reuniones participativas con diferentes actores, pero en el resto de actividades sencillamente es prácticamente el talento humano. En la presentación del proyecto es necesario que esté el coordinador del proyecto, pero en el resto de las actividades sería una enfermera quien estaría a cargo de implementar todo lo que tiene que ver con el diagnóstico y con el plan de acción. Y ahí lo que se tiene en cuenta básicamente es la mano de obra, digamos, el salario que se le designa por mes a esa enfermera para poder establecer el plan de acción. Finalmente, ¿cuál es nuestra motivación final para pensarnos y soñarnos este proyecto? Pues el impacto que esto tiene para niños, niñas, adolescentes y jóvenes del área rural de Santander de Quilichao. Además de eso, tenemos una línea de trabajo fuerte en fortalecer la institucionalidad, pero no solo la institucionalidad, sino de la mano con la comunidad, y esto está más sentido, digamos, en los otros objetivos que tenemos. Consideramos que es un programa sostenible porque realizado, monitoreado, actualizado y permanente en el tiempo, teniendo en cuenta que la entidad territorial tiene la voluntad de continuar este tipo de elementos y que tiene líneas de trabajo en torno a ello. Esto nos permite seguramente mejorar al menos indicadores de proceso en los programas, en las entidades y además resultados de salud en términos de las directamente indicadores de acceso y articulación de con los diferentes sectores institucionales que nos permite la sensibilización de la corresponsabilidad que existe de estos eventos, porque cuando hablamos de un embarazo en adolescente en una entidad territorial, en una administración, pues sencillamente todo el mundo ve a Secretaría de Salud y a toda la salud como el responsable, cuando realmente estos son situaciones multifactoriales que requieren abordarse desde diferentes frentes. Y con esto, pues agradecerles su atención en esta presentación de nuestro proyecto. Bueno, al equipo número 5 y a Laura, muchísimas gracias por esta presentación. Laura, felicitarte también por esa capacidad de liderazgo que tienes frente a esta apropiación de tu proyecto y el proyecto del equipo y por, digamos, por ser tan juiciosos en la búsqueda de esos datos reales de tu comunidad, que es donde estás vivenciando ese tipo de problemáticas y pues que obviamente estás formulando un proyecto de fortalecimiento institucional para poder abordarlo, ¿cierto? No sé si alguien en el auditorio tenga alguna pregunta para Laura y el equipo número 5. Yo tengo una. ¿Cómo están? Sí, Laura, felicitaciones. Primero por tu capacidad para poder transmitir tus ideas. También pues para todo el grupo, pues me parece que es una propuesta muy bien. Hola, ¿me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Ah, Sí, ok. señora. Me quedé como congelada. Entonces les decía que pues para todo el grupo también me parece que es una buena propuesta porque es una problemática real. Trataron de tomar esa problemática y buscarle solución. Entonces, uno de los objetivos que ustedes plantearon fue
implementar el enfoque diferencial en las IPS del nivel 1 del municipio, ¿cierto? Entonces, para eso, pues claro, muy bien, primero deciden plantear un diagnóstico y con ese diagnóstico quería conocer más o menos qué ideas tienen de cómo realizar con qué estrategia ese diagnóstico, una lista de chequeo, o sea, cómo llegar a una institución y decir aquí cómo plantean el enfoque diferencial y cómo ofertan sus servicios y sus programas a las personas para que las personas se interesen en venir. ¿Cómo se lo imaginan? Bueno, digamos que existe, sí, me escuchan, es que pensé que estaba silenciado. Existe instrumentos en términos de medición como en las barreras de acceso, pero son instrumentos muy cuantitativos. Y claramente cuando estamos hablando de las realidades de las instituciones en términos de la situación contractual, de lo que existe en el sistema de salud en Colombia actualmente, pues hablábamos por eso de que nos entregaran como un referente de proyecto por parte de la IPS, con el fin de que aplicar esas listas de chequeo en términos de habilitación, sí, o sea, es como si es una lista de chequeo existente que podríamos inclusive adecuar porque en revisión, digamos, consideramos que faltan cosas, pero básicamente es medir cómo está en términos de la calidad y cómo se hace la ruralidad con el enfoque diferencial en la atención de servicios. Pero además de eso, poder hacer preguntas abiertas, ¿sí? Y que sea una entrevista semiestructurada, es decir, sí la lista de chequeo, pero también entrevistas semiestructurada con ese enlace para comprender un poco cuáles han sido las trabas, por así decirlo, las brechas y las barreras que han identificado para implementar el enfoque diferencial. Si es un tema solo de voluntad o es un tema de recurso financiero o es un tema de recurso humano o tal vez un tema de calificación o cualificación misma del talento humano y así poder tener muy claro hacia dónde hay que caminar en cada plan de trabajo porque seguramente en cada IPS podemos encontrar situaciones muy diferentes. Entonces, puedes poder darle voz a esos actores y que podamos ser muy cercanos a la realidad para poder tener un plan de acción que finalmente sí cumpla con un cambio esperado. Ok, entonces sería... Perdón, quisiera agregar alguna cosita. Como les mencionaba la compañera, el fortalecimiento, pues digamos que el proyecto va acompañado mucho del fortalecimiento y por lo tanto nos basaríamos también en ese caso en el estudio del modelo de atención de esas IPS, que cada una debe tener constituidas al igual que el análisis situacional que tenga el ente territorial para, para hacer una revisión y dar un concepto de cómo lo están haciendo y cómo de pronto sugerimos dentro del análisis que se haga de cada una de ellas. Okay, entonces Gracias. se haría un diagnóstico mixto en el cual se miraría pues la oferta de servicios, luego la evaluación cualitativa de cómo se está realizando ese enfoque y según eso pues el plan de atención en el cual ya ustedes irían a intervenir.